Hoy les conté temprano lo que significa el Día de la Militancia. Esta nota que vamos a hacer ahora no la hicimos antes del acto para que no quedara en una cuestión de ideologismos o ideologías políticas. Acá hay que hablar de otra cosa, del sentido de la militancia. El 17 de noviembre del año 1972, el general Juan Domingo Perón volvió a la Argentina, en un hecho histórico. No pudo participar de esas elecciones, pero dio el primer paso para la vuelta de la democracia. Hubo elecciones, fue elegido Cámpora, después se volvió a llamar elecciones y Perón fue presidente de la República. Y para quienes entendemos y queremos la política y la respetamos como tal y creemos que desde la política se encuentra la solución a los problemas de la gente, es un día importante. Más allá de ser o no peronista, me refiero que es un día importante para quienes respetamos la democracia y el rol de los dirigentes. Por eso queríamos charlar con Carlos Campolongo, periodista, y además que estuvo trabajando ahí el 17 de noviembre del 72. Carlos, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, qué gusto. Bien, bien, aquí estamos un poco cansados porque ayer fue un día intenso, Sí. Actividad profesional y bueno, después hubo alguna celebración, pero aquí estamos, reflexionando. Te estaba escuchando muy atentamente, ¿no? Abrí muchas puntas con lo de la militancia. Yo creo que la militancia está muy desnaturalizada. Hoy más que militancia hay burocracia o con chavo, ¿me entendés? Sí. La militancia paga no existe. Bueno, por eso no Claro, existe. claro. Yo quiero decir que con esto no quiero ofender a nadie, porque, digamos, yo sé que hay gente con espíritu. Yo tengo un hijo que es militante y no, viste, no cobra. Pero es muy importante lo que decías en este sentido. Entonces, bueno, primero que ha habido un corrimiento, un deslizamiento de lo que significaba el compromiso militante. Y es un compromiso de, obviamente, todos hemos pintado una pared, ¿viste? Hemos pegado algún afiche, en fin. Ha atendido los padrones, ¿no? Exacto, Claro, exacto. claro. Bueno, hasta participó de la fundación de un partido político que estaba alineado, digamos, o encuadrado dentro de la doctrina peronista. Pero el problema es que la militancia no es solamente la agitación. El militante debe ser un cuadro formado, por lo tanto debe no solamente estudiar, sino tener una comprensión muy amplia de la vida. Y en este sentido te aclaro que en realidad con el tiempo, el día de la militancia, que vos muy bien reseñabas por qué se estableció, luego hubo muchos, entre ellos yo, que lo ampliamos, no lo hacemos la militancia peronista, lo hacemos a todos aquellos que se consideran militantes. O sea, yo he saludado ayer a amigos y amigas liberales, radicales, así que, porque creo que es, ¿cómo te podría decir? Es una decisión de parte de una vida de uno, de comprometerse con un ideal, con un proyecto de país, como vos señalabas bien, intentar que sea, como se dice habitualmente, una herramienta para una sociedad más justa, una sociedad mejor, más próspera, más con justicia social, en fin, moderna. Y debatir ideas, no tanta estupidez. No digo otra cosa porque no me gusta decir muchas malas palabras a mí, Sí. pero la verdad, la última, el propio factor elecciones en cuanto a lo discursivo y demás, realmente te confieso que a veces me aburro de escuchar, porque creo que ciertos políticos escuchan a ellos mismos, ¿me entendés? No tienen de alguna manera vínculo con lo que está ocurriendo afuera, son fórmulas, coaching, repetición, nada. Bueno, esta campaña no tuvo propuestas, ninguna. No. No, lo que pasa, Gabriel, que me parece que el problema es más serio, en el sentido de que como sociedad, como país, como comunidad, no tenemos propuestas. ¿Viste? ¿Qué quiero decir con propuestas? Esto un poco que te decía antes, Sí. Pensar el conjunto, fíjate vos, analiza los discursos y qué vas a escuchar. Bueno, y la gente aparece como sujeto, ¿no? Entonces,
la verdad que la política tiene que darle soluciones a la gente. Bueno, esto es un lugar común, para eso está la política, para eso está cada uno con los compromisos que toma. Ahora, convengamos que desde los enunciadores se quedan ahí en ese eslogan y después no son capaces de establecer, aunque sea mínimamente, una proposición de causas-efectos. Tal cual. Hoy por hoy, el diálogo político, entre comillas, es el desbaratamiento del otro, nada más, ahí se terminó. Hay quienes tienen punto fijo, bueno, hay que pegarle permanentemente al oficialismo, hay que pegarle a la oposición que estuvo antes gobernando, y me parece que es muy pobre todo eso, ¿no? Muy pobre. Sí, me parece. No, estoy de acuerdo contigo, es un placer siempre charlar con vos. Yo insisto siempre, acá en el programa, insistimos con la idea de rescatar a la política, que es necesaria. Sí, te escuché. No estoy en la pospolítica. Claro, eso es un invento. Exactamente. Ya lo decían los filósofos griegos, cualquier cosa que hagas, para decirlo sintéticamente con mis palabras, es política. Lo sepas o no lo sepas. Seas consciente o no seas consciente. Te quería pedir una reflexión, que es el objetivo de esta charla, para que no, porque la coyuntura, hay espacio, porque podemos tener otra charla en otro momento y hablar de la situación real, pero siempre es un placer. Pero 3 palabras que te van a gustar y sé que te vas a poder explayar con comodidad. Juan Domingo Perón. Y fue el hombre del siglo XX para la Argentina. Lo digo porque le estoy robando el título a Alain Rouquier, que ha conocido a muchos peronistas, que de buenas fuentes, y en su último libro, él, te diría, no tiene una visión benévola o acrítica de Perón, al contrario, te diría, sobre todo siendo europeo, tiene todavía esa rémora de, bueno, ¿qué es el peronismo? Si es una mezcla de fascismo y movimiento nacional, si es un populismo. Bueno, y fíjate vos que él empieza en las primeras páginas, en la introducción del libro, dice que es para el pensamiento político es muy difícil clasificar al peronismo. Debería, dice él textualmente, crearse una nueva categoría para poder interpretar al peronismo. Y esto es cierto. Mira, yo de Perón te diría, y que acá mezclo un poco, si vos querés, la autorreferencia, pero bueno, es la manera en que te puedo decir por qué me hice peronista, digamos, ¿no? Dale. En realidad, yo vengo, mi viejo era radical y goyenista. Fue un tipo que me dio una gran libertad de pensamiento. Él atravesó una de las partes más duras, no porque lo persiguiesen a él ni nada por el estilo, pero muy dura, de cuando, por ejemplo, después del derrocamiento de Perón, se hizo esa, no se llamaba grieta en ese entonces, esa dialéctica de peronismo-antiperonismo, donde a veces amigos de familia, bueno, dejaron de verse, o se decía, no lo invites a tal porque es peronista o es antiperonista. En ese quiero homenajear a mi viejo, hoy al que perdí hace 2-3 años, para justamente esta fue una imagen. Mis viejos cobijaron en su hogar, en las reuniones sociales y todo, peronistas y antiperonistas, ¿viste? Mirá que había habido funcionarios en el Senado que eran muy peronistas. Mi hogar fue eso, fue la convivencia. Mi viejo, obviamente, te imaginas, para mi viejo era medio incomprensible que yo me hiciese peronista, digamos, ¿no? Sí. Él no tenía una arraigante peronista, más allá que con el paso del tiempo, una vez me dijo algo muy sabio, dice, yo creo que la oposición al peronismo, se estaba recibiendo la década del 50, fue excesivamente hostil, más allá de los errores de Perón, pero bueno, era una cosa que se había transformado en fanatismo. Por eso te digo que este fenómeno del enfrentamiento no es nuevo. Y en realidad hay 2 hechos que me hacen recordar en este momento cómo ingresé al peronismo. Lo primero, te diría que fue un trabajo social que hice junto con
con otro grupo de jóvenes en aquel entonces, un trabajo social que hice en la isla Maciel, en donde, en una villa miseria, en ese entonces, sí. No existían todavía los asentamientos, eran villas miserias, que no las damos tampoco sin eufemismo. Uh-huh. Y entonces nosotros íbamos algunas tardes a brindar un complemento de ayuda para el colegio a los chicos. Entonces, yo de matemática no, porque es un desastre, así que, pero un poco historia, un poco música, un poco bueno, y no sé, ahí se me conmovieron fibras de solidaridad con mis compatriotas, ¿viste? Y la segunda es, yo me costaba, digamos, comprender cómo una persona, más de 15.000 kilómetros de distancia, en ese momento ya estaba en España, pero cómo podía mantener el cariño de gran parte del pueblo argentino. Yo después empecé a hacer periodismo y bueno, y veía en las casas la imagen de Perón o la imagen de Vita, ese lazo que va mucho más allá de la intelectualidad y de la racionalidad, que tiene racionalidad también, pero una emotividad, un sentimiento muy, muy profundo. Y si hasta pasa algo, lo declaré en una revista que se llamaba Para Ti hace muchísimos años. Y eso, bueno, después entré no solamente por el corazón al peronismo, sino también por la razón, digo, lo que eran las ideas políticas, lo que era un proyecto nacional, fui conociendo al Perón, digamos, de sus escritos, desde que planificó, digamos, junto con otros oficiales, el golpe del 30, que fue un golpe revolucionario de alguna manera, porque bueno, ahí veníamos de 10 años de conservadorismo y un sector del radicalismo que justificaban el fraude patriótico y bueno, un montón de cuestiones. Y fui viendo eso y la verdad que me fui entusiasmando de conocer a un hombre de una profundidad de pensamiento que muy pocos la han tenido en la Argentina, en el lugar de conductores políticos, ¿no? Y por último, bueno, cuando viene justamente en noviembre, yo no fui nunca a España a hacer entrevista con él, nada, ya trabajaba en el 72 en el Canal 9, y el 17 de noviembre me distribuyeron a mí llegando a Ezeiza, no era el 20 de junio, era el 17 de noviembre, sí. Digo para que no haya... Y bueno, yo ahí tuve recuerdos imborrables. Esa imagen que se repitió mucho ayer, hasta fue la única imagen que pusieron en el acto de Alberto, es esa imagen, eso lo vi yo, en el río Matanza o Reconquista, ahora no me acuerdo. Matanza, el de Ezeiza es Matanza, creo. El río Matanza, sí. Perfecto. Entonces, ahí yo vi como muchos papás jóvenes llevaban, no me olvido, no solamente ellos cruzaban con frío, lluvia, porque era un día desastroso, todo el día llovió, y cruzaban con sus chicos en los hombros porque querían llegar. Claro, era imposible llegar porque había un dispositivo de 9.000 soldados. El presidente de facto en aquel entonces era el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, que le había dicho a Perón que él no creía que a Perón no le daba el cuero para venir. Esta había sido la frase textual que él pronuncia. Y por supuesto, como vos bien explicabas, hicieron una serie de reformas legislativas que obligaban a una residencia previa a presentarse como candidato. Yo creo que en el fondo Perón quería ser un gran canciller de la Argentina y no presidente de la nación. Y él le aceleró la muerte, por supuesto. Claro. Y tuve el placer de dialogar con él varias veces, periodísticamente, pero hubo una conversación que tuvimos en el jardín de la calle Gaspar Campos, donde estaba la residencia provisional,
Vicente López, y me acuerdo que después en realidad eran 2-3 días antes de las elecciones, y él había dado una conferencia de prensa y después dieron una copa. Y yo me quedé solo ahí en un momento dado con el general, y ¿sabés qué pasa? Te cuento textual, además me dedicó un libro que yo había cebado para que me lo dedicase. Qué bueno. Y entonces estábamos en el jardín y hacía pocos días, el 11 de septiembre, lo habían derrocado a Pinochet, ¿entendés? Perdóname, a Pinochet, justamente Pinochet le había dado el golpe a Allende. Sí. Primera experiencia socialista en América, todo eso. Y entonces hablábamos, y bueno, él era muy cauto, además él tenía claro que Chile seguía siendo el Estado vecino, con lo cual él tenía una visión de las relaciones políticas que no son de... Sí, después te voy a contar otra anécdota. Y entonces, bueno, le digo, pero general, ¿y qué piensa? Bueno, hay que esperar, y qué sé yo. Pero lo que le digo a mi hijo, porque él era muy criollo, así al hablar, muy respetuoso, y sobre todo con las mujeres. Y entonces me dijo, mire, en política nunca dé un paso más largo que sus piernas. Así me definió la cuestión y bueno, yo seguía más o menos la actividad de él cuando yo asumí de presidente. Esto es otra cosa extraordinaria, pero el presidente del que se llamaba entonces Consejo Deliberante, o sea, lo que hoy es la legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente era Miguel Unamuno, un gran compañero peronista, un tipo muy, muy formado. Y entonces, eso después me acordé mucho cuando yo fui legislador en la ciudad, obviamente muchísimos años después, que tenía razón, porque digamos, en la legislatura de la ciudad, discutíamos la deuda externa, por ejemplo. ¿Me entendés? Bueno, pues estaban los muchachos de hombre que fue tantos años, Trosco, que la hermana es periodista, bueno, Altamira. Sí. Por ejemplo, Altamira, Vilma, Ripoll, otros más. Y terminábamos, viste, que debatiendo el tema de la deuda externa en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo comprendía Perón, porque cuando fue el golpe de Chile, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires saca un comunicado o hace una expresión o una declaración, obviamente repudiando el golpe. Y entonces Perón lo llamó a Unamuno y le dijo, mire, ustedes tienen que abordar solamente un acrónimo, son 3 letras, dice, nada más, no se metan en la política internacional. Esas 3 letras son ABL, es el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, le dice. Así que ocúpense de eso, que es lo que ustedes tienen que ocupar. Bueno, la verdad que yo obviamente no puedo, y en muchos aspectos soy crítico del peronismo, más que de la figura de Perón, porque bueno, la figura de Perón tiene las limitaciones que tiene cualquier ser humano. Sí. Pero yo sigo releyendo hoy los textos de Perón. Tiene una vigencia absoluta, porque ¿sabes lo que pasa, Gabriel? El tema es un poco como hablábamos al principio. El tema de la ausencia del pensamiento político. A ver, Perón atribuía no solamente a una cosa abstracta y de puro conocimiento la política, pero él decía que tenía que darse la conjunción entre el pensamiento y la acción, que la acción sola por sí misma no vale nada, es agitación. Claro. Y el pensamiento sin acción tampoco vale nada en la política concreta porque no intervenís absolutamente en nada. Y él en ese sentido, bueno, ha desarrollado mucho. Es un tipo que tenía una gran devoción por los griegos y algunos historiadores romanos, ¿entendés? El gran lector de Aristóteles, obviamente que de Aristóteles lo ligaba con Alejandro Magno, de quien Aristóteles había sido tutor. Entonces
Perón escribió mucho sobre estrategia militar también. Sí. En realidad la primera obra que hace Perón es un diccionario mapuche, auténticamente mapuche, no de estos mapuches que aparecen en obras, sino de lo que eran los mapuches. Fue su primer texto. Y después habló mucho de estrategia militar. En aquel entonces, acordate que las guerras mundiales estaban bastante próximas, Claro. sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y es un tipo que a mí me encanta leerlo, ¿viste? A mí me encanta leerlo. Realmente te digo. Bueno, esto es un poco la figura de lo de Perón. Sí, yo te preguntaba justamente por la vigencia del liderazgo y la personalidad del general. Porque uno siempre que encuentra una referencia en una publicación, en un libro, escuchando a un amigo, como en este caso charlando con vos, encuentra vigencia, siempre vigente. Perón habló de cuidar el medio ambiente cuando era impensado acá hablar de, por ejemplo. 1974, las sesiones ordinarias del Congreso empezaban el 1 de mayo, no como ahora que empiezan el 1 de marzo. Entonces él habla y ahí es cuando propone, en la parte discursiva, después hay escritos, porque bueno, cuando vos exponés podés añadir anexos. Él habla, y fíjate vos señalás muy bien, él venía de la experiencia europea y de una asociación que era el Club de Roma, que había hecho pronósticos sobre cómo iba a evolucionar el mundo. Él toma el tema de la ecología y lo plantea ahí el proyecto para un modelo argentino, proyecto nacional para un modelo argentino, que quería que todas las fuerzas y todos los actores contribuyesen a tener esto que no tenemos todavía hoy. Entonces, él ahí efectivamente habla de lo que vos decís, pero habla de otra cosa que buscalo porque te vas a sorprender. Sí. Hay una parte que la dedica a la infantilización que generan, o sea, en términos psíquicos, la infantilización que a veces generan los medios de comunicación. Sí, la escuché. Que no, sí, es no excelente. son los de ahora, te imaginas, eran mucho más simples. Sí, pero él hablaba de una infantilización. Eso es un tipo que tenía nociones de la psicología, ¿viste? Sí. Para poder expresar eso. Sí. Y es muy interesante lo que plantea ahí y la sociedad, la diferenciación entre el consumo necesario y el consumismo, que es una aberración, digamos, y una distorsión. Así que la verdad que, qué sé yo, a mí me encantaría. Creo que después hubo presidentes, viste que yo... digamos, Frondizi intelectualmente, pero lo que pasa es que Frondizi estudió política y petróleo y después hizo todo lo contrario, ¿me entendés? Creo que fue Perón el estadista del siglo XX para la Argentina, y esa categoría no de referente político, como se habla, sino de conducción, que conducción viene de una palabra griega latina que quiere decir guiar hacia el sol, hacia la luz. Es medio platónico el tema, pero eso es la conducción acá enseguida. Entonces dice, sí, bueno, no, pero los conductores, el liberalismo sobre todo, los conductores, el liberalismo economicista, no el liberalismo filosófico. Dice, nada, sí, Perón tenía la influencia del fascismo. Sí, él estuvo en Italia durante lo de la época de Mussolini, pero él tenía una raigambre más nacional, no es que quería copiar un modelo europeo para ponerlo acá. Él tenía la idea de... Perón era nacionalista, sanamente nacionalista, y creo que hoy no tenemos sentido de patria, Gabriel. No, lo perdimos, completamente. Bueno, si me dejas hablar no voy a parar más. No, bueno, te quiero agradecer la charla. Me quitaste las palabras porque te iba a decir la importancia de la conducción como resumen de la figura de Perón. Cuando vos tenés una idea política para llevar adelante y la importancia de una figura que es el conductor de esa idea política. Bueno, que es el desafío, hoy no hay. Gabriel, a ver, yo no niego los fenómenos del siglo XXI, que en realidad vienen del XX, pero se han expandido en el XXI. Sí. Admito el Star System, la celebridad, la fama. Creo que, bueno, sería un tema para analizarlo en otra oportunidad. Yo admito esos fenómenos. Ahora, vos has dado en la tecla. Digo, conducir no es ser popular. Exactamente. Es conducir. Yo escucho muchas figuras a las cuales quiero, que son populares, pero no se les cae una idea. Exactamente. Y así estamos, ¿no? Hay 4, en Santa Fe creo que entre los candidatos hay 4 personas
que son, llamémosle, periodistas, ¿viste? Que está bien, porque la política y el periodismo está ligado siempre, pero no me parece que tengan una formación, ¿eh? Eso no te va a hacer ni más bueno ni más malo, pero te va a permitir pensar los fenómenos y ver las causas. La política, si no descubre las causas de lo que funciona bien y de lo que funciona mal, más allá que no somos dioses y la política es un arte y todas las frases que vos has escuchado, pero lo define claramente. Por eso te digo, Perón dice, el hombre cree que hace el destino, y eso es una ilusión. Totalmente. Te doy un dato. Ayer, yo lo dije, Perón volvió en el avión que estaba bautizado con el